Vaca muerta es una roca. Te traje, Camila. Te traje un pedacito de vaca muerta. Los activos que nosotros tenemos en Argentina, vaca muerta, son de ese nivel, análogos a los mejores de Estados Unidos. Te vas imaginando que la logística de esto es una locura. O sea, la planificación, las distintas empresas que trabajan todas en conjuntos, el orden, la seguridad, es una maquinaria, es una fábrica que se mueve. Estamos en un momento de transformación de la industria. Es un nerd petrolero. Hablamos un montón de la parte petrolera, soy nerd de un montón de otras cosas más. Bienvenidos a un nuevo error del sistema, en este caso un capítulo especial, Powered by Tech Petrol, un capítulo donde vamos a hablar de tecnología en vaca muerta, de innovación en vaca muerta, y para eso trajimos a un especialista, alguien que trabaja hace más de 20 años en la industria, se llama Pedro de Diego, trabaja como, a ver si lo digo bien el puesto, lo voy a decir medio en castellano, pero sería como una especie de director de innovación y tecnología de operación. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Porque, viste, como son un poco las empresas que a veces ponen nombres en inglés, Sí. ponen cositas y bueno, a veces es difícil, pero bueno, lo podemos resumir así, ¿no? ¿Está bien, Pedro? Excelente. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias Seba por invitarme. No, gracias a vos por venir. Incluso creo que, nada, vas volando, estás en un avión de forma permanente, viajando por diferentes lugares. La mediana de mi vida es un avión, sí. ¿En serio? Pero Vaca podría ser. Muerta, Comodoro, Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero vos estás asentado acá en Buenos Aires. Sí, mi trabajo es acá en Buenos Aires, pero viajo mucho a los yacimientos, viajo a Comodoro, viajo a veces al exterior también, a algunas de nuestras operaciones en Colombia, México, Ecuador, y a veces también estoy haciendo un posgrado en Suiza, viajo bastante. Bueno, dicho esto, a ver, hay algo que creo que todos como, un poco como argentinos venimos escuchando mucho hace muchos años, que es Vaca Muerta, ¿no? Como un lugar, desde que nos va a dar los dólares que necesitamos, por un lado, por supuesto, en términos... Un gran lugar. Un gran lugar macroeconómico, pero además un lugar de desarrollo, sobre todo para el país, un lugar que desde hace unos 15 años, ponele, encontramos que se podría hacer explotación de gas no convencional y que nos iba a dar una alternativa también para, bueno, además de para generar esas divisas, una alternativa de producción muy fuerte desde el país, incluso de exportación hacia todo el mundo. Y vos fuiste viviendo todo ese proceso, ¿no? Yo creo que estaría bueno primero que digas qué es Vaca Muerta, para aquellos que quizás no saben o que quizás lo saben o lo escucharon, pero Sí, ¿por qué me es tan parece importante? que está piola empezar por ahí. Vaca muerta es una roca. Te traje, Camila. Ah, bueno, mirá, me Te trajiste traje un pedacito de vaca un muerta. carbón, no sé qué es. Parece una laja, piedra. es arcilla. A ver, déjame tocar. Dale. Ok. Ah, El hidrocarburo está ahí adentro. Está tan presurizado que para sacarlo hay que hacer un proceso productivo muy complejo para recuperar el hidrocarburo de acá. Pero imaginemos esto. Es un pedacito del tamaño del tubo con el que se perfora y se sacó una muestra, ¿no? De un pozo. Neuquén, la provincia de Neuquén, la mitad de su superficie, más un poquito de La Pampa, un poquito de Río Negro, un poquito de Mendoza, pero la mitad de Neuquén casi, si vos bajás 3.000 metros, 3 kilómetros, tenés 250 metros de esto. ok. Imagínate. Sí, vas con un canito o lo que sea, de repente te encontrás con que hay una bastante superficie de esa piedra. Bastante superficie de esta piedra, donde en distintos objetivos, imagínate una lasaña, en algunos lugares solamente en la masa tenés los objetivos donde tenés que vos perforar y geonavegar, después vemos de qué estamos hablando acá, para encontrar ese petróleo. No es que en cualquier lugar de los 250 metros sale el hidrocarburo, sino que en zonitas de 10, 15, 20 metros, que son la formación objetivo, en Vaca Muerta suele tener 3 o 4, según qué parte de la provincia estés mirando, 3 o 4 por donde vos tenés que navegar con el pozo, después charlamos un poco de eso, para poder producir de acá. Ok, y eso es, a diferencia, vos tenés, o sea, siempre se habla de lo convencional versus lo no convencional. Sí. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a, en Argentina, sacar gas, petróleo convencional. Así Eso es en otras zonas. Eso es en otras zonas. Como te decía, soy de Comodoro Rivadavia. El petróleo en nuestro país
nació ahí, la primera explotación en 1907 se encontró petróleo y sigue fluyendo petróleo convencional al día de hoy. La diferencia principal es geológica. Lo que te decía de Vaca Muerta es que vos para poder sacar el gas que está atrapado acá, o el petróleo, tenés que generar una permeabilidad, si querés, artificial. Tenés que fracturar esta roca para poder acceder, como liberarlo. Okay. En el convencional lo que pasó fue que geológicamente el petróleo en el tiempo migró de acá. Acá es donde se cocina el petróleo, si querés, en años, millones de años, desde que había materia orgánica acá que se va depositando y se va cocinando. Esta es la cocina. En los lugares tradicionales, convencionales, el petróleo migró hacia arriba y se entrampó en arenas. Cuando vos perforás en un convencional, llegás a esa arena, drenás, como si fuese una jeringa. Cuando uno es chico o por ahí no conoce tanto la industria, se imagina por ahí como que hay un lago abajo de la tierra, ¿no? Y que yo siempre pensé eso. No hay un lago. En el convencional también esa arena sale molécula a molécula. La diferencia entre convencional y no convencional es que si vos haces una perforación acá, lográs que drene hacia donde está tu pozo porque hay una característica de la roca reservorio que es permeable. En Vaca Muerta no es permeable. Tenés el petróleo entrampado acá que no se mueve, sino haces cosas como fracturar. La tenés que mover, lo tenés que mover. Lo tenés que mover, sí. Tenés que, digamos, incentivar al reservorio a que tenga ganas de salir el petróleo o el gas en el no convencional. La diferencia es que hay un montón, ¿no? Claro. Lo que me genera curiosidad es quién descubrió que existía esa manera no convencional. No sé si se sabe, pero digamos, eso obviamente viene de afuera y de repente descubriste que en Argentina se podía hacer eso. O sea, ¿cómo fue yendo el Como proceso? que todas las cuencas que se fueron explorando en Argentina, que hay unas cuantas, tenés la cuenca del norte en Salta, Tartagal, tenés la cuenca cuyana, la cuenca neuquina, cuenca del Golfo San Jorge, y tenés en Tierra del Fuego la cuenca austral. Desde hace muchísimos años está explorado y se va mapeando geológicamente cuál es la roca generadora, que en Neuquén es Vaca Muerta, que en el Golfo San Jorge se llama la D129, y después tenés en el norte otras formaciones, también Río Colorado, Huamanpampa, donde vos la vas mapeando. La diferencia, si querés, en el tiempo no es tanto de saber si hay petróleo o no, sino la viabilidad económica de recuperarlo, ¿no? Claro. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te va a rendir? Básicamente esa exactamente. Los desarrollos no convencionales en el mundo arrancaron en este siglo en Estados Unidos. Donde hoy Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y gas no convencional. Los activos que nosotros tenemos en Argentina, Vaca Muerta, son de ese nivel. O sea, son análogos a los mejores de Estados Unidos. ¿Pero en qué sentido? ¿En tamaño? En tamaño, en productividad de la roca, en homogeneidad. O sea, ¿nosotros podemos exportar lo mismo que Estados Unidos, digamos, por lo que tenemos en Vaca Muerta? Estados Unidos, más que exportar, se lo consume, ¿no? Lo que hace es reemplazar, pero nosotros, no sé a grandes volúmenes el número si es el total, pero Vaca Muerta hoy tiene la capacidad de alimentar toda nuestra demanda interna, que en el gas lo estás prácticamente logrando, cuando hace algunos años, ¿te acordás? Se importaba gas de Bolivia. Por ejemplo. Y ahora hicimos el reversal, digo. Lo dimos vuelta porque empezamos a poder exportar. De hecho, ahora más estás topeado por la no posibilidad de vender lo que tenés que lo contrario, ¿no? Por estos proyectos del LNG y de GNL y de exportación, claro, y demás. Antes hablábamos... que eso lo vas a mandar incluso al exterior y por barco y todo. Exacto. Antes venía el barco. A Escobar se venía un barco que... Y lo pasabas de líquido a gas, digamos. Claro. Exacto. Ahora vas a hacer al revés. De gas a líquido para exportar. Con un montón de inversión y digamos, en toda la cadena de producción, con un montón de inversión, vas a poder generar dólares, ¿no? Y muchísimos, ¿no? Se habla, no sé, de 30.000 millones de dólares para 2030. Tienen que pasar un montón de cosas, ¿no? Pero hacia ese lado vamos. Y vos, antes, a ver, una de las cosas que siempre escucho de Vaca Muerta es, vos me hablabas antes de la fractura. Sí. O del fracking, sería. ¿Cómo extraes, cómo haces esa perforación y después la producción? ¿Querés que contemos un poquito cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Vamos a tratar de hacerlo con algunas analogías, porque las distancias, los volúmenes y lo que se mueve esto es realmente cuando te lo pones a pensar. Uno desde adentro a veces siente que es normal, ¿no? Pero cuando te alejas un poquito decís, lo que se hace es realmente para wow. Arranquemos con perforar un pozo. Después
probablemente tenés 200 de esto que yo te digo, ¿no? Pero para perforar un pozo, parate en el obelisco. ¿Sí? Ok. Imagínate el obelisco. Corrientes. Sí. Corrientes. Lo primero que necesitas es una locación donde ponerle un equipo de perforación arriba. ¿Sí? Imagínate el McDonald's, el obelisco, necesitas 2 manzanas más o menos, flat, limpitas, para poner un equipo de perforación arriba. Así que toda la Plaza de las Banderas, todo el obelisco Todo, ahí. sacamos todo. ¿Te gusta de Corrientes hasta el Teatro Colón? No sé, imagínatelo vos ahí. El equipo de perforación mide casi lo mismo que el obelisco. El obelisco mide 69, 70 metros, creo, una cosa así. El equipo de perforación está en 50 y pico. Ok. Ok. Tenemos que ir a buscar esto. Tenemos que hacer 3 kilómetros para abajo. Si lo haces en línea recta, desde que ahí llegás al Abasto, más o menos. ¿Sí? Excelente. Vas hacia abajo. Vas hacia abajo, te lo estoy haciendo en plano, vas hacia abajo una distancia similar a llegar al Abasto. Cuando llegaste ahí abajo, como yo te decía que esto necesitas irlo produciendo, contactando toda la formación, porque si no, no viene el petróleo, lo que se hace es un desarrollo horizontal de los pozos. Tenemos como un video ahí, me parece, donde vemos justamente esa perforación que es hacia abajo, llega a los 3000 metros, llega a Vaca Muerta. A ver, pero no sé si lo tenemos por ahí. Llega a Vaca Muerta y empezás a hacer una curva. Porque ahí está, mirá. Ahí está. Empieza a ir para abajo. Pasa por, ¿qué dice? Son 4 secciones. La primera que haces, la cañería guía, es para aislar los acuíferos, para que no se mezcle el agua natural con todo esto que estamos tocando nosotros. Ahí perforás, llegás a Vaca Muerta, que es esta piedra, o sea, esta piedra que está a 3000 metros. Sí. Y ahí empezás a girar. Y empezás a girar. Y ahí empezás a navegar la formación, pero de vuelta. Estás 3 kilómetros para abajo y empezás a navegarla otros 3 kilómetros. Ponele que llegaste al Abasto, te tenés que ir hasta Aeroparque. Perfecto, tenés que hacer otros 3 kilómetros. Otro por abajo de la tierra. Pero esto ya horizontal. Ya horizontal. Y tenés que navegar esa formación de 10 metros, 15, no te puedes salir de ahí. Entonces vos Porque ahí está. Porque ahí está. El hidrocarburo. El hidrocarburo. A ver, hay en todos lados, pero ahí está donde más podés recuperar, ¿no? O sea, hay un montón de trabajo de geólogos y ingenieros de producción que no vamos ni a entrar, pero es realmente fascinante el trabajo que hacen. Antes, no es que lo hiciste en el momento y te fuiste enterando en el momento. No, hay estudios y con cada uno de los pozos que vos perforás vas aprendiendo más cosas y generando un montón de información. Cada pozo que se perfora tiene unas 100 variables que vas midiendo en vivo. Después, por ejemplo, ¿qué variable? El motor de fondo, que es el que te lleva para poder guiarlo, que hasta nosotros hicimos una prueba hace poco, que lo guiamos desde nuestra sala de control en Buenos Aires. La fuerza se la vas dando desde el pozo en vivo, pero la dirección... Hay un tipo en Buenos Aires guiando el Hay un motor, tipo en Buenos Aires que guía el motor de fondo tomando un montón de variables. Y dice, no, por acá no, por acá sí. Prácticamente, sí. Porque estás censando, tenés real time esa información y lo baje. La curva que veíamos recién, que se arma, tardás más o menos 200 metros en hacer la curva. Le vas metiendo con cada uno de los tubos que vas agregando al pozo. Los tubos que agregás son de 10, 15 metros más o menos. Le vas dando un angulito de 4 metros, de 4 grados. Ese motor va tomando un montón de variables, el azimut, para qué lado está mirando la herramienta y perfiles, digamos, para ver qué piedra estás, que no te saliste de la formación, como que la vas sintiendo. Imagínate, estás manejando un submarino, ¿no? Porque no ves nada de todo esto. Claro. Bueno, lo pudiste telecomandar desde la oficina. Todo eso que es fibra óptica, conexión, etcétera, digamos, todo con un centro de monitoreo. Sería. Un centro de monitoreo de la perforación. Sí. O sea, es un trabajo en conjunto entre el campo y la oficina. Y una cosa que para seguir entendiendo como esto de la importancia de, obviamente vos estás buscando productividad. Estamos buscando productividad. Hacer cada vez más pozos. Recién hablábamos de que queremos exportar 30.000 millones de dólares de 2030. Para hacer eso tenemos que ser productivos, tenemos que ser eficientes y ese es el nombre del juego que nos llevó hasta acá. Cuando vos decís fracturas, sí. O sea, vos recién veíamos en un video,
cuando vos llegás a Vaca Muerta, eso es una fractura. O sea, ahí cuando te metiste horizontal, ahí empezaste a fracturar o todavía no. Falta muchísimo para. O Perfecto. sea, todavía no terminamos de perforar. Okay. La perforación es irlo navegando. Además, hay un montón de variables que ni estamos hablando. Todo esto requiere lodo de perforación, que es un líquido que te ayuda a sacar todo lo que vas generando de roca, que te ayuda a estabilizar, a que no se te meta por presión una formación que no querés. O sea, va refrigerando este trépano y la herramienta que mide todos estos sensores. Bueno, ese lodo es una parte importantísima en este proceso. Hay un montón de cuestiones químicas, o sea, además de físicas, ingeniería. Para aislar y para que no se mezcle y para cuidar como esa zona de que vas perforando. Exactamente. Entonces vos llegás hasta el final, hasta la profundidad final. Después lo que viene es una limpieza de ese pozo, una calibración y lo entubás. Tenés que bajar toda una cañería que tiene los 6.000 metros. 7.000 metros, depende de la rama lateral, la profundidad. De vuelta, es el Aconcagua. O sea, la montaña más alta de América tiene esa altura. O sea, por eso te digo que cuesta dimensionar todo esto. Estás armando un caño, digamos, para hacer esto. Si querés, es una jeringa porque el caño tiene este diámetro. Ok. Pero a 7 kilómetros de distancia de donde estás, o desde Buenos Aires, en algunos casos puedes hacer cosas, ¿no? Pero todo eso es el proceso de perforación. Perforación se va, el equipo este que yo te decía, que es como el obelisco, camina, se mueve al pozo de al lado a unos 20 o 30 metros y te hace otro. Y te hace otro, viste que recién veíamos que tiene 4 cañerías, tenés la cañería de guía, después viene intermedia 1, intermedia 2, entonces va haciendo como... Distintos pozos. Va haciendo, hace la cañería guía, se mueve a la otra, se mueve a la otra, ahí hace 2, vuelve, entonces... En ese lugar donde está la plaza del obelisco, vos vas moviendo el equipo que camina, el obelisco camina, básicamente. Pero este equipo pesa 4 veces más que el obelisco. Claro. O sea, pesa 500 toneladas. ¿Pero para qué haces algo al lado? ¿Para qué estás haciendo algo al lado? Vos, imagínate una cuadrícula, necesitas contactar, por esto que te decía, las propiedades de las rocas, necesitas contactar toda la superficie de Vaca Muerta ahí abajo, ¿no? Entonces, hay un montón de cálculos y planificación de qué distanciamientos, porque ese contacto que después vos vas a hacer, algunos dicen a 100, a 120 metros, tenés que hacer el otro. Lo que te decía antes, que llegaste hasta el Abasto, imagínate que el primer pozo baja por Billinghurst, el segundo por Salguero, el tercero por Porredón, y tenemos que contactar todo lo que hay en el camino hasta que llegamos al río, al aeroparque. Bien. ¿Sí? Entonces, el desafío, además de toda la parte ingenieril, de cómo perforo un pozo, después lo termino, es... ¿Cómo planifico esto? ¿Cómo armo un caso que me maximice el valor, que sea el más rentable? Porque además, si queremos llegar a los 30.000 millones de dólares entre todos los de la cuenca, no solamente Tecpetrol, Vista Plus Petrol, todos necesitamos que esto se maximice la eficiencia, ¿no? Bien. Todavía ni llegué a la parte de la fractura. O sea, terminaste de perforar el pozo. ¿Y después qué haces? Perforamos los 4 pozos. Vos me decís, ¿por qué 4? ¿Por qué 6? ¿Por qué 8? También es una decisión económica. En Estados Unidos por ahí te perforan 10, pero mientras más pozos perforás, más tardás en ponerlos en producción y cada pozo son más de 10 millones de dólares. O sea, este chistecito de los 7 kilómetros. Claro, ponele que un pad te cuesta. Un pad es el conjunto de los 4 o 5 pozos, son 50 millones de dólares. Perfecto. Si le metés 10, son. Y todavía 100. No produjiste todavía nada. No produjiste nada. Perfecto. Entonces, Invertiste. hay una ecuación económica ahí donde vos tenés que encontrar cuál es el punto de equilibrio entre tamaño, cuánta superficie vas a contactar, el largo de rama, si lo haces a 2.500 metros, o sea, si en vez de llegar hasta Aeroparque, llegas hasta el Planetario, llegas hasta Plaza Italia, son posibilidades donde por ahí tardás menos, pero alguna te cuesta más, pero contactás, pero te ahorras un pozo del otro lado. Todo ese diagrama de cómo vamos armando este rompecabezas de cómo cubrirlo es una de las cosas más fascinantes que tiene para mí el pensar cómo se desarrolla. Y todavía ni siquiera empezamos, si querés. Bueno, ¿no? y pará, entonces llegamos a la fractura. Llegamos a la fractura. ¿Cómo haces la fractura? Ya tenés La fractura, se va al perforador. Hechos, claro. Se va al perforador, te quedaron los pozos vestidos. ¿Sí? Vos lo que necesitas ahora es, vos te quedó vestido ese casing, necesitas... No, ¿para qué es el casing? El casing es el caño, el que le fuiste bajando. Nuestros primos, si le decimos caño, no le gusta. Pero no importa, pero la gente va a tener que explicarlo. El caño con el que quedó revestido el pozo, porque si no le pusiste un caño se te destruye, ¿no? Claro, obvio. Lo preservaste, lo presurizaste, bueno, lo limpiaste. Viene otro equipo, un equipo muy distinto al de perforación. Se van. Te queda el obelisco, se te cambia.
En vez de tener un equipo con una torre, tenés 20 bombas, piletas, un blender, una licuadora donde mezclas todos los fluidos que le vas a poner a la fractura, que básicamente es arena y líquido. A muchísima presión, tenés 20 bombas que le meten a ese pozo de 7 kilómetros 1500 PSI, 1300, 1200. Se prueba en 1500, ponele que tenés alrededor de 1000, 1200. Eso es la PSI y la fuerza que tiene. La fuerza. Para tratar de darte algún marco es, ¿viste la cubierta de tu vehículo? Sí. Viste que está fuerte, ¿no? Sí. Bueno, 800 veces. Ok. O sea, no te pongas adelante de eso. No te pongas adelante de eso. En tu cara. De hecho, se hacen un montón de cuestiones de seguridad para hacer todas zonas rojas con tecnología para que nadie esté en el medio de todo eso, porque es... No, claro, un vientito de eso te hace pelota. Un vientito para decir... Igual, no te imaginas el ruido que hay estando ahí. Claro. O sea, es realmente... Y todo eso va por... O sea, vos inyectás esa mezcla de líquido con arena. Sí, primero vas haciendo perforaciones en ese caño. Tenés que hacer 40, 50 etapas porque tenés que cubrir desde el Abasto hasta Aeroparque. Perfecto. Entonces vas haciendo fracturas por bloquecitos. Lo que haces es, haces punzado y entre tapones bombeás. O sea, entre tapones sería entre las partes del caño ese, que no debe Sí, ser caño, por ahí me salté un paso, pero tenés dos equipos trabajando a la vez. Tenés el equipo de terminación y un equipo que con cables baja tapones y te marca la zona por donde vos vas a punzar. Y ¿viste? Te dije que había 4. Lo vas haciendo en todos a la vez. Bien. 4 pozos a la vez. Hay un método que se llama de sí pero cierre, donde en uno estás trabajando, en el otro estás moviendo los tapones. Bien. Te vas imaginando que la logística de esto es una locura. O sea, la planificación, todo lo que tenés que tener ahí, las distintas empresas que trabajan todas en conjuntos, el orden, la seguridad, es realmente, cuando lo ves, es una maquinaria, es una fábrica que se mueve, ¿no? Bueno, entonces, una vez que empezás a bombeás en esas etapas, lo haces 40 veces, y vos lo que lográs con eso es liberar la energía que estaba acá adentro. ¿Y a dónde se va eso? ¿A dónde se va el agua? No, esa energía que estás liberando. ¿Cómo la capturás? Eso es lo que no te voy a entender. Vamos despacito. La piedra esta tiene microfracturas, pero son muy chiquititas, como te decía, no es permeable. Vos, bombeándole agua a arena, lo que haces es tratar de recrear, vamos a hacer lo que pasa en el convencional, donde vos te queda entrampado, entonces lo dejás productivo. Lo único que estás contactando una superficie que por ahí te llega a la capa entera, te dije 15, 20 metros y te hace 100 metros para un lado, 100 metros para el otro. Por eso necesitas uno en Salguero y el otro en Billinghurst. Bien. Para poder contactar toda la cuadrícula de lo que vas teniendo. Entonces, vos con este proceso lo que dejás es libre esa presión, después cerrás esa parte, lo haces un montón de veces, lo haces para todo el pad, y una vez que terminaste de fracturar todo, te queda disponible para ser producido. Bien. Lo limpias. El producido es como, sería extraerlo, digamos. Extraerlo. Básicamente tiene tanta presión que lo primero que hace es devolverte el agua y la arena que le pusiste, pero después empieza a fluir el hidrocarburo con presión, donde vos casi que básicamente lo restringís desde boca de pozo. ¿Pero qué hace? ¿Lo vas aspirando desde arriba? No, solos viene, porque por presión diferencial. Bien. Sí, okay. Después con y lo capturás como arriba, perdón. Lo capturás con una boca de pozo con cañerías. Hay una batería que es donde se juntan varios pozos, van todos estos caños también grandes, se llaman cañería de conducción, que te llegan a una planta de tratamiento. Y ahí haces. Ahí, primero que del pozo no viene solamente petróleo o gas, sino que viene una mezcla de petróleo, gas y agua. Claro. A veces trae arena también. Hay que sacarlo. Sí, hay un montón de equipamiento en el camino que tiene distintas funcionalidades. O sea, que separas la arena por un lado, flasheas el gas para tratar de separar gas de petróleo, vas haciendo todo un proceso. Lo que es operación y mantenimiento, todavía, o sea, estábamos hablando de perforación, pero la parte de operación y mantenimiento es fascinante también. Claro. Porque hay infinidad de variables, hay un montón de gente que labura. El perforador, si querés, lo hace una vez y se va, y esto durante 20 años hay que operarlo, mantenerlo. Bien. Y eficientemente, ¿no? No, total. Bueno, entonces ahí terminaría el proceso. O sea, cuando una vez que lográs extraer, que por esa presión diferencial, lográs sacar el gas no convencional. Digamos, el gas no convencional o el petróleo no convencional, claro. Pero poner datos que ni te comenté. ¿Viste? Te dije que meter arena. Sí. No te imaginas la cantidad de arena que hay que meter. No, me imagino. De hecho, 24.000 toneladas en un pad. No logro entender cuánta arena sería eso, pero cuántas playas serían, o sea, no sé. Pero a ver, un pozo, o sea, 6.000,
es un edificio de hormigón de 20 pisos. Como para que te des una idea. Un pozo solo. Un pozo solo. ¿Y cuántos pozos llevan? En Fortín de Piedra, 150. Está bien, pero digo, para entender la multiplicación que tengo que hacer. Sí. No, estaba pensando en eso, ¿no? Porque me acuerdo que en un momento hay mucha logística también atrás de esto. Es que la arena. La arena va en camiones. Claro, eso. La logística es gigante y hay muchas pruebas que se están haciendo para tratar de usar arena de más cerca, pero hoy por hoy la arena es de Entre Ríos. Pero ahí tenemos, ahora nos vamos a meter en el tema de optimización y cómo hacemos para ser más productivo todo esto, pero una de las, me imagino, cada cosita de la que me está mencionando, me acaba de decir la arena, que parecía un detalle menor. Todo parece un detalle menor, pero es tan hipercomplejo esto, tiene tantas variables que optimizarlo es casi imposible con la capacidad humana. Acá es donde vienen, por ahí me adelanto, pero acá es donde vienen todas estas herramientas que están en auge ahora de inteligencia artificial, de simuladores, a ayudarnos a esto. Claro. Tanto para armar cuál es la forma óptima de planificar el desarrollo, lo que te contaba de cómo van las calles y a cuánto distancia, con todas sus complejidades y restricciones, porque lo hice muy, muy simplificado todo el proceso. El humano no podía. Hacemos hoy lo mejor que podemos con la información que tenemos, con un montón de experiencia y con un montón de gente que sabe. Pero empezar a interconectarnos con herramientas de inteligencia artificial, con herramientas de simulación, la potenciación, ese es el camino hacia los 30.000 millones de dólares. Bueno, ahora nos vamos a meter en eso, pero ustedes pasaron de hacer 2 fracturas por día a 10. O sea, esto no es pasiva, es sencillo. 2 fracturas pasamos a 10, pero... Todo ese circo que te conté... ese circo pasaste, claro, lo multiplicaste por 5. Lo multiplicaste por 5. ¿En cuánto tiempo? Nada, 8 años. Menos. Esto lo viví. Te contaba que soy de Comodoro, trabajé los primeros 12 años en un yacimiento de Comodoro. Cuando empezó Fortín de Piedra, todavía no hablamos mucho de esa parte, pero Fortín de Piedra fue un proyecto que en 18 meses... A ver, digamos esto. Fortín de Piedra es una de las... concesiones que hay dentro de lo que es dentro de lo que es Vaca Muerta. Hay otras empresas que están al lado, qué sé yo, en La Calera, hay otros lugarcitos ahí, cada uno tiene como su zona. Cada uno tiene su zona, nosotros tenemos Fortín de Piedra. Si querés hay zonas más gasíferas, zonas más petrolíferas. Fortín de Piedra está un poco en la mitad, donde tenés gas y un poquito de petróleo. El proyecto de Fortín de Piedra pasó de ser un baldío, digámoslo así, el desierto, a producir 15% del gas de la Argentina, 15% del gas de la Argentina, desde un baldío, en 18 meses. Esto se logró con la confluencia de todo lo que es cuando hablamos de gas, esto es importante, sí. Es prendo calefón. Prende calefón. Hoy, Fortín de Piedra... no sé, uso el agua caliente, lo que sea, digamos. El consumo, o la cocina. El consumo de gas en Argentina es en parte domiciliario y en parte industria. Si querés, lo de industria lo podemos repartir en generación eléctrica, ¿no? Mucha generación eléctrica por gas. Total. Pero hoy Fortín de Piedra produce para el invierno, todos los días, darle gas a todos los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, no de la Ciudad de Buenos Aires, del AMBA. Completito, 15 millones de personas pueden prender sus calefones y sus calefactores. Ahora, eso que me está diciendo es exacto, no es que son ustedes, pero me está diciendo como para dimensionar lo que producen. A ver, todo se mezcla, ¿no? Entiendo, obviamente. Sale el de ustedes, el de... Pero lo que consume el AMBA en invierno de gas es similar a lo que produce Fortín de Piedra, son 25 millones de metros cúbicos por día de gas. ¿Qué procesos siguen siendo artesanales versus automatizados? O sea, hay muchas cosas que al principio eran muy manuales y hoy ya son más automatizados. Tenemos un mix. Estamos en un momento de transformación de la industria, donde muchas cuestiones, como vos decías recién, pasaron de ser totalmente artesanales a ser primero industriales. El nombre del juego en Vaca Muerta es la industrialización. Poder hacer esto con métodos factoría, ser eficiente, ser economía de escala. Sustentable, claro. Todas esas palabras que están entrando mucho, que se están escuchando mucho. Sí, pero sin eso, que ya se logró muchísimo,
como vos decías, pasamos de 2 a 10 fracturas, pasamos los pozos estos que te contaba, recién venía de la oficina, tardé media hora en hacer la distancia de llegar hasta acá. Son los mismos 7 kilómetros que estábamos hablando antes. Cada vez que, me gusta que en tu cabeza estás todo el tiempo pensando, estos 7 kilómetros son los mismos 7 kilómetros. Tal cual, tal cual. Me preparé mucho para esto. Es como pasar a tardar 10 minutos, ¿no? O sea, un tercio del tiempo se tarda hoy en perforar de lo que tardaba en el momento en que yo empecé a trabajar con todo el equipo de Tecpetrol. Pero ¿dónde se ve? O sea, porque antes me contabas el tipo con el joystick, Sí. Con el caño, que es una tarea manual, Sí. ponele, pero con también cierta optimización de que se haga a distancia, etcétera, que tenga mucho más variables. No es fancy como se hizo este trabajo. No es tan marketinero, es proceso por proceso. Es la gente de perforación estudiando método a método, tecnología a tecnología, cómo hacer para que la intermedia 2 que veías recién, que es para bypassear Quintuco, para que no se me mezcle algo que es muy denso, cómo hacer para lo que antes tardabas 8 días, hacerlo en 7 primero. Después descubriste una manera de que no tenías que sacar el trépano y volver a bajar todo, sino que lo podías pasar de largo. Con eso diste un salto tecnológico gigante, pero no es que vino una tecnología y me ayudó. Hubo mucha cabeza, mucho esfuerzo de gente trabajando en conjunto entre nuestros propios sectores de distintos, si querés, expertise dentro de la empresa, con los contratistas también. Entonces, no es que vino una tecnología que nos salvó, no, hubo muchísimo esfuerzo, dedicación, cabeza en entender dónde teníamos los puntos críticos, empezar a verlo como, che, ¿cuál es mi máquina crítica? Yo acá lo que tengo que buscar es que el set de fractura esté siempre bombeando. No, está bueno. Hay un proyecto de la gente nuestra que habla de 1440, que son los minutos que tiene el día, de bombear todos los días, todos los minutos. Ese es tu límite técnico, digamos, cómo lograr que eso esté pasando. Cuando estábamos en el 2018, lo normal era no estar bombeando. Era estar haciendo algún mantenimiento en las bombas, che, se me rompió el blender, no tengo otro. Lo normal era no estar bombeando. Por eso hacías 2 fracturas por día. Hoy lo normal es estar bombeando. Claro. Y por ahí una interetapa que antes te duraba, interetapa desde que dejaste de bombear en un pozo hasta que empezaste a bombear en el otro, ¿viste? Te dije que vas haciendo los 4 medio a la vez. Sí. Eso por ahí tardabas 3 horas. Hoy 2-3 minutos, a veces hasta podés lograr no frenar. Claro. Esos son los cambios que se fueron dando. Los pequeños hitos. Y en ese sentido, ¿la tecnología te ayuda en qué? La tecnología te ayuda por todos lados, ¿no? Porque ¿en qué? Todo esto es... ¿Qué usás? Datos. O sea, lo primero que necesitas es datos. Arriba de eso, modelos, simulaciones, algoritmos. Arriba de eso, si le podés poner inteligencia artificial, mejor ¿Pero todavía. qué datos? O sea, vos agarrás y tenés las capas geofísicas del territorio, por un lado. Por otro lado tenés... Más que nada, los datos que vas generando en la propia operación, ¿no? Claro, o sea, tus propios aprendizajes. Tus propios aprendizajes, sí. Lo que vas censando al momento de perforar, ya hiciste tanto antes que tenés para trabajar con ciencia de datos, para generar algoritmos, para encontrar correlaciones. Te cuento un ejemplo. Viste que te conté que cuando los terminás, los pozos los tenés que dejar limpios, que los haces a un distanciamiento. Uno de los riesgos grandes que tenemos es que se toquen las fracturas con el pozo de al lado. Claro. Se llaman frac hits, o que con otro que está perforando. O sea, eso es lo que te pasó en algún momento. Eso es algo normal en la industria. De hecho, cuando dimensionás el campo... Me imagino, a ver, esto es muy nerd lo que voy a decir, pero me imagino, ¿cómo dijiste? Frac hits. Frac hit. Nada, un paper que dice los frac hits, sí, como el problema... Abrí el teléfono, sí, tenés miles. Sí, claro, sí. O sea, cuando alguien está tan metido en un tema... Hay 2, frac hit y parent child. Ok, perfecto. Okay, tiene que ver con cómo vas extrayendo. Pero, a ver, lo que te pasa es que vos por ahí estás fracturando en un pozo que te puede tocar el otro. Y a veces te lo puede tocar tan fuerte que te deforma. ¿Viste? Te dije que queda un caño el casing. Claro. Bueno, si vos no te das cuenta de eso, tenés un riesgo altísimo de perder el pozo. Y cuando perdés el pozo, perdés $10 millones. Ok. Te cuento un ejemplo. ¿Qué pasó? Me imagino que habrá pasado a ustedes. Por supuesto, y a todo. sí. Hasta se prevé. Porque parte del costo. Es parte del costo, sí. Pero bueno, cuando te pasa, te querés matar. Sí, obvio. Hay un proyecto que hizo la gente de la sala acá en Buenos Aires, la que hablamos antes, que logra cruzar variables
para ver cómo el CCL, que es una tecnología que básicamente cuenta los collares del casing, como se trata de ver por dónde va pasando, lo correlaciona con información que fue juntando de estos lugares donde fue colapsando de algún modo u otro el casing. Entonces, ya tienen un algoritmo donde te detecta un par de cositas mientras lo estás haciendo y dice, ojo, ojo, no vayas por ahí. Y por ahí no hay nada, o por ahí sí. Pero la realidad es que con uno que te ahorres, es todo. Claro. Y de estas... Y aparte muchas veces que, bueno, es contrafactio también. Si no sucedió, pero bueno, pero para eso están los datos. Tal cual. Pero vos sabés cuánto te pasaba antes. Vos podés tener un indicador que te dice, yo perdía 1 de cada 100. Y si con todas estas cositas que vas haciendo pasás a perder 1 de cada 120, vas haciendo tu mejora continua. Que algo de los datos funciona en todo esto. Por eso te digo que es, a ver, la correlación directa de lo que haces es difícil, pero el ecosistema de cositas que vas metiendo es lo que te vas haciendo los saltos de calidad de todo esto, ¿no? ¿Drones usan? Drones se usan. A ver, hay un montón de tecnologías que están en desarrollo que estamos o probando o están en una fase de prueba de concepto. Pero drones en particular es un vehículo que vos le podés arriba poner un montón de tecnologías distintas. Podés usar el dron para hacer una inspección de algo que si no podías, por cuestiones de seguridad es mucho mejor hacerlo con un dron. Obvio. Podés hacer el seguimiento de la traza de un oleoducto de 40 kilómetros y vas con una camioneta, el dron se va apoyando y lo va siguiendo. Tiene un montón de cuestiones posibles hacer. Lo que tenemos que tratar es de empezar a vincular esto con nuestros procesos más de todos los días, masificarlo, encontrar la forma de utilizar estas nuevas tecnologías que van surgiendo para cubrir los problemas entonces que se encuentren en el camino entre lo que la operación necesita con todo lo que el mercado nos va trayendo. Hay otros como los robots humanoides. Bueno, eso, ¿se están usando los robots humanoides o están eso todavía está, en mi opinión, en una fase más de prueba conceptual. El robot humanoide tiene dificultades, o sea, no es que agarra este vaso ya que estamos tomando agua. Pero claro, o sea, porque... Le cuesta hacer la replicada de lo que hace el ser humano, pero así todo, vos podés poner en un robot humanoide o en un perro robot y meterte en un espacio confinado que antes tenía sus riesgos o requería parar 4 o 5 horas la operación porque hay que, digamos, tomar un montón de precauciones para no correr riesgo, ¿no? Entonces vas entendiendo que hay lugares donde los podés aplicar. Sí, lo que tenés que en el mismo sentido que el dron, digamos, no querés arriesgar una vida humana o lo que fuera, o la capacidad humana no está para meterse en esos lugares y utilizarse algo de tecnología. Tal cual, justo dijiste la palabra capacidad, algo que es la filosofía que yo estoy tratando de empezar a desarrollar es que tenemos que crear la capacidad de trabajar con todas estas cuestiones, ya sea de robótica o de inteligencia artificial, todos los días. Tenemos que encontrar la forma de que sea parte de nuestra vida. Y que sirvan realmente para mejorar la productividad. Sí, necesitas... No por usarlas por el marketing, por el humo, por lo que fuera. Digamos. Tal cual. No, tenemos un robot humano, está bien, ¿qué hace? No sirve para nada. Tiene que servir para algo, porque si no, la propia gente que está trabajando y peleando, y que es un esfuerzo gigante, te conté el 1% de lo que se hace, tenés operación, mantenimiento, tratamiento químico, obras, hay tareas, esa gente, todas tienen seguro la necesidad de alguna tecnología que los ayude. Claro. Entonces tenemos que encontrar la forma en que la que traemos sea la que se necesita. Digamos, ¿Y ¿no? casco realidad virtual utilizan para, no sé, para algo que tenga que ver con, no sé, así va a ser cuando hagamos el pozo, el que está con el joystick después de... Más que el pozo lo usamos para simular cómo se va a operar la nueva planta. ¿Viste? Te contamos que... no sé si te contamos. Hablamos un montón de Fortín de Piedra. Nuestro próximo gran proyecto, muy similar a los montos que se trataron en Fortín de Piedra, se llama Los Toldos 2 Este. Así como Fortín de Piedra produce gas, en Los Toldos 2 Este vamos a buscar petróleo. Okay. Y está en marcha en estos momentos. Estamos planificando una inversión de más o menos 2.500 millones de dólares en los próximos 2 o 3 años. Es un numerazo. Como ya habrás visto de todo esto que estamos hablando, es muy de capital intensivo esta industria. Imagínate que con este hundimiento y exposición de plata, por eso tenés que buscar eficiencias por todos lados, ¿no? Okay. Nosotros vamos a operar este campo con una planta central de procesamiento. En Fortín tenemos una de gas, ahí vamos a tener una de petróleo. Todo lo que es la capacitación de esa planta con un gemelo digital vamos a tratar de hacerlo a través de simuladores con cascos. Que es algo que quizás cuando empezaste con Fortín de Piedra no existía, digamos, y que hoy te hubiera servido un montón. Sí.
Para cometer menos errores, calculo, Por supuesto. Para ser más productivo. Además, cuando empezamos con Fortín de Piedra, por ahí ni siquiera sabías tan exactamente cómo ibas a operar. Ahora ya tenemos la experiencia en Fortín de Piedra, tenemos muchísimo más planificado y pensado todo lo que vamos a hacer. Entonces, por más que nosotros estamos apuntando a empezar a producir este campo en febrero de 2027. Ya desde ahora podemos ir capacitando a la gente a través de estos métodos, aunque no exista la planta todavía, una simulación de lo que es la planta. Y los perfiles también cambian, ¿o no? Los perfiles de las personas. Y de las personas que trabajan en el mundo petrolero también. O sea, me imagino Por un supuesto. científico de datos, me imagino, por lo que vas diciendo, ¿no? Sí, nosotros en nuestro equipo... Desarrolladores, programadores, algoritmos. Sí. Empezás a escuchar palabras que no sé si eran palabras típicas de la industria. No, sé, pero vaca muerta sin datos no existe. O sea, se muere. Vaca muerta sin datos se muere. Te hago una pregunta. ¿De qué color es la nafta? Uno tiende a no saber, ¿no? No tengo idea. Okay. Azul y es el final del proceso. Azul, hay amarilla y verde. Lo busqué, no tengo idea yo. Y le cargo nafta una vez por semana al auto. Es el final de este proceso. Nada del proceso se ve. Es todo por datos. Lo ves a través de los datos. Todo el proceso entero. Todo lo que te describí. Salvo si querés estar en el campo y la gente que hace el mantenimiento y te opera. Pero todo el proceso es por datos. Entonces, por supuesto que necesitas todas estas tecnologías y estos científicos de datos para poder sacarle el jugo a todo eso, para poder maximizar el valor. Claro. Y ahí tenés como, me interesa este centro de monitoreo a distancia que está en Buenos Aires. Que es acá en el microcentro, es zona Puerto Madero. Retiro. O sea, ¿eso empezó a funcionar hace cuánto? Hace 2 años más o menos. Hace 2 años. Sí. Se tomó una decisión de procesos y de organización, no solamente una decisión de, si querés, de sala y de video wall y de pantallas. Se tomó la decisión de centralizar a todos los especialistas. Viste que hablamos que el proceso tiene un montón de cuestiones, ¿no? Pero tenés especialistas en direccional, especialistas en lodo, especialistas en cementación, especialistas en motor de fondo. Si vos estás perforando en 7, 8 lugares distintos, es imposible que tengas siempre el que estás. Si los tenés centralizados, vos ante la maniobra que está ocurriendo, tenés al lado al que más sabe de eso en nuestra empresa. En comunicación permanente con el pozo, pero entiendo, como ese comité todo junto. Todo junto en función de lo que estás haciendo y lo que se vaya necesitando. A su vez, tenés a los más experimentados company man, que son los representantes de la empresa en el pozo, que históricamente era el que estaba en la locación, en el lugar donde se perforaba. Los más experimentados ahora hacen diagrama, pero hacen diagrama acá, en Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando tenés una situación complicada, un problema, los llamás, tenés inmediatamente la atención del que sabe. Ahí tenemos un video de cómo es el centro, pero me impresionó, hace poquito yo fui y era como, claro, un lugar que claramente obviamente tiene contacto con el pozo permanentemente, con los que están en el pozo, con la perforación o con la producción. Con las 3, 4, 5, 6 que estés haciendo a la vez en todo, en todo el continente para nosotros. Pero era esto, ¿no? Estos son los tipos que, bueno, no sé si este es justamente pobre, que lo estamos en primer plano, pero estos son los tipos que saben... Y ahí vas viendo toda la data que van censando. ¿Qué estás viendo acá? Ahí estás viendo la presión que hay en boca del pozo. Claro, sí. De cómo estás tirando la arena con el agua. Sí. Ahí estás viendo como, claro, tenés cámaras por todos lados y vas viendo... Sí, porque también hay una parte de seguridad, ¿no? O sea, vos con la cámara lo que tenés es con visión de computadora, podés poner geocercas y ver que, viste, te decía antes que hay zona roja, si se te mete una persona, salta una alarma en Buenos Aires en el equipo en todos lados, empezás a usar esa tecnología. Pero también tenés, con todo este procesamiento de datos, un montón de algoritmos que se fueron creando la gente que trabaja específicamente en la ingeniería de la sala para detectar alarmas, para ayudar a que el lodo tenga la densidad exacta que necesitas en ese momento, para ayudar a que el motor de fondo se mueva al grado con el momento exacto en que se tiene que mover. Hay un montón de tareas donde la vinculación entre toda la parte ingenieril, los procesos y la ayuda tecnológica hace que avances, y ahí tenés la explicación de por qué pasás de 45 días a 15. Ponele que son todos de a poquito que los vas sumando, ¿no? ¿Ustedes usan modelos predictivos también? O sea... Sí, se usan modelos predictivos en distintos lugares. Acá en el que te conté antes... ¿Qué sería un modelo predictivo para quizás para alguien que dice, bueno, o sea, vas simulando escenarios, vas diciendo... Primero necesitas haber tenido un montón de información, pero además entender
qué es lo que querés replicar a través de un modelo, ¿no? Claro. Para poder simularlo vos tenés que correlar las variables, es algo que a mí siempre me fascinó desde que empecé a trabajar en esta industria, de cómo todo se ata con todo y tenés que Y después entender... sucede encima. Claro, después sucede, pero la cabeza es... el humano solo no puede calcular toda la vez. Nosotros manejamos cuántas variables a la vez, 5, 6, 10. Vos con inteligencia artificial podés meterle 2000 variables o millones de variables y las correlaciones. Entonces yo hacia adelante veo que hay una posibilidad de un salto gigante con todo esto, ¿no? Pero ya sí, con lo que tenemos estamos muy bien. Hemos logrado hacer un montón de eficiencias. Al final que la pregunta era... No, si usan modelos predictivos. Modelo Pero, digo, sí. ahora viene, o sea, se viene... Pero mantenimiento, por ejemplo, se usa modelo predictivo. Vos, con sensores como de vibraciones, hay un montón de equipos críticos en el campo. Un compresor, una bomba, alguna parte de la planta. Vos ya sabés cuándo van a dejar de funcionar. Vos, en general viene con un mantenimiento programado, ¿no? De fábrica te dice, pero si vos además le vas censando, podés darte cuenta que estás teniendo algún tipo de problema antes y si se te rompe eso es un montón de downtime o de tiempo de parada en el cual dejás de producir. La gente de mantenimiento tiene sus objetivos en cuánta disponibilidad cada equipo tiene, cuánta utilización cada equipo tiene. Entonces, todo este modelo predictivo sirve para mantenerle estos indicadores altos. Claro. Y viene ahora, pero por una cuestión lógica, mucho el uso de la inteligencia artificial. Sí. ¿En qué te la imaginas? ¿O en qué ya la están usando? Quizás no. Estamos usándola en... A ver, inteligencia artificial a nivel global, todo lo que hablamos recién de Machine Learning es inteligencia artificial también, ¿no? Por ahí el hype o el salto cultural es lo generativo, ¿no? Esto de poder hablarle a la inteligencia artificial que te responda, tener una conversación que te ayude a pensar, personalmente lo veo casi como una revolución industrial 4, donde la primera, la máquina de vapor, te ayudó a pasar de algo artesanal a tener una fuerza que nunca te imaginaste que podías tener. Acá lo que yo veo es que te ayuda a poder pensar como nunca te imaginaste que podías pensar. Eso es lo que se viene hacia adelante con inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es crear una capacidad como individuo primero, como equipo de trabajo, como empresa, como organización o hasta como sociedad, para integrar eso a beneficio de todos, digamos, ¿no? Claro. Es cómo hacemos para entender que esto que viene nos ayude en nuestro trabajo a generar valor. Pero, ¿te lo imaginás, digo, por ir a las etapas que estuvimos hablando antes? ¿Va a aparecer la inteligencia artificial generativa en la perforación? ¿Va a aparecer en la producción? ¿Va a aparecer solamente Te va a aparecer para encontrarte información que necesites, le vas a preguntar y te lo va a traer seguro, pero además yo lo veo, viste que antes hablábamos de las miles de variables complejas que hay para armar un plan de desarrollo, ahí de cajón vienen. Sobre todo con todo el aprendizaje que tenés de estos con últimos todo el años. aprendizaje. A ver, hay cuestiones que son fundacionales, ¿no? Necesitas tener la data bien organizada, es el valor más fuerte. Todo lo que es inteligencia artificial depende de un montón de cuestiones que antes parecían difíciles, ¿no? La capacidad de cómputo. Si mirás el valor de NVIDIA de la acción, te das cuenta que el GPU la rompió en esto, pero ahora Claro. casi que lo puedes considerar más un commodity, es algo que se compra. Los algoritmos que se necesitan para poder tener machine learning o simuladores existen hace 50 o 60 años. Lo que no podías era hacerlos andar, Claro. porque no tenías esa capacidad. Entonces, lo siguiente que necesitas es la data. La data es el diferencial que va a tener cada una de las empresas o cada una de las instituciones para poder ponerle esto arriba. La data y poder convencer a las personas. Fíjate, estamos hablando de algo que es súper tecnológico, pero te lo llevo a la parte humana. Convencer a las personas de que queremos trabajar con esto, convencer a las personas de que los problemas que tienen los podemos alinear con alguna solución. Casi que termina siendo una cuestión no solamente técnica, sino también cultural. A mí una de las cosas que más me gusta de lo que estamos hablando es que estamos hablando de industria argentina también, ¿no? No quiero dejar de mencionarlo eso. Viste que antes te dije que estando ahí en el momento, la vorágine por ahí te come y no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que salís un poquito para afuera. Y prendés la hornalla de tu casa. Eso sí, seguro, claro. pero estar en Fortín de Piedra cuando se creó era como estar en una ciudad donde antes había un desierto. Era 5.000 personas trabajando todas a la vez, entre los que estaban armando la planta, los que estaban perforando, los que estaban haciendo el campamento.
ibas a cada una de las distintas locaciones y tenías 60, 70, 80 personas trabajando entre agua, arena, fractura, perforación. Y cuando decís, wow, esto es Argentina, estamos cambiando el país con esto. Lo que antes importábamos gas, ahora mucho más barato para el país, vas a poder tenerlo a disposición. Ahí es donde empezás a sentir un poquito más que mi trabajo, ¿viste? Esa sensación de propósito, digámoslo de esa manera. Total. ¿Y así te vienen de otros países también a ver qué hacen ustedes? ¿O suele pasar eso o no es De otros países se sorprenden mucho de nuestra capacidad de adaptación ante lo difícil, ¿no? O ante la incertidumbre. El argentino ha aprendido a manejarse siempre. a hackear los momentos? Tal cual. Hackear los momentos me encantó. Sí, es que es un poco eso, romper con las dinámicas, ¿viste? O Sí. adaptarte a las dinámicas. O decir nada está garantizado. Claro. Sí. ¿Y cuáles son los próximos, si querés, límites técnicos a romper en Vaca Muerta? Límites técnicos a romper. ¿Viste que te dije que llegar al aeroparque? Podemos llegar a Vicente López. Podés estirar esos largos de rama bastante más. Tenés que ver si te conviene. Si no perdés producción en el camino, si no arriesgás por si lográs fracturar el último, pero puede llegar a ser uno de los límites a romper ese, ¿no? ¿Pero eso qué sería? ¿Para hacer menos pozos? Para hacer menos pozos, a ver, siempre lo que buscás es en un mismo pozo tener más productividad, digamos. Vos imaginate que si tenés toda esa superficie y estabas yendo hasta acá, del otro lado te venía otro pozo, ¿no? Claro. Acá Por lo eso que te digo. lográs es te ahorrás toda esta parte vertical, contactás más superficie. Además, a veces la geografía no es perfecta, ¿no? Entonces te queda un pedacito que no Claro. podías contactar porque el otro lado es el área de otra empresa. Bueno, claro. hay Se codean ahí. Exacto. Hay un montón de cuestiones de esas que vos, si haces la frontera tecnológica, podés llegar. Pero además tenés un montón de cuestiones logísticas más todavía, ¿no? Todo esto de la arena que hablábamos antes. ¿Cómo hacer para que la arena llegue más fácil? O sea, cada cosita, usar menos agua, me imagino. Las menos rutas. líquido. Bueno, Muchísimo de esto que se hace de tratar de trabajar a distancia tiene un beneficio importantísimo en no arriesgar el transporte, ¿no? Claro. Hoy vos decís una industria súper compleja, nuestros principales accidentes e incidentes son en la ruta. Son de manejo. De hecho, antes me preguntaste simuladores. Un simulador que usamos, no te comenté, es un simulador que es realidad mixta. Tenemos una Hilux, que es la mitad de la Hilux, pero ves realidad virtual acá. Entonces manejás una Hilux y lo que va pasando es el camino a Fortín de Piedra. Para ya estar preparado. Sí, es como un simulador de vuelo. Wow. Sí, y te van pasando cosas. Y hay una parte que es importante, que es la logística, básicamente o la movilidad dentro de la zona de Vaca Muerta. Tal cual, o sea, y está mapeado cada pozo y no pozo producto de cada bache que tiene el camino. Wow. Vos sabés que a veces, viste, la construcción del conocimiento a veces deriva en otras cosas. No necesariamente para esa misma industria para la cual se está haciendo. Un ejemplo típico es, qué sé yo, la guerra, ¿no? Digo, de ahí salió el GPS o un montón de tecnologías que después se fueron aplicando en diferentes cosas. ¿Qué imaginás en 10 años si es que Argentina decidiera o sigue escalando todo este conocimiento que la Argentina tiene como potencial en Vaca Muerta? Lo que me imagino es exportar la eficiencia, la forma de aprender rápido, vender servicios. Nosotros cuando pensamos en exportar, el argentino piensa mucho en el campo, piensa en el petróleo, es decir, exportamos cosas. Total. Tenés países que exportan servicios y la rompieron en el último tiempo, no sé, pienso en Irlanda, Polonia, sí, que se dedicaron a exportar su aprendizaje. Nosotros no hemos apuntado tanto para eso y personalmente tengo la sensación de que es un lugar donde Argentina tiene infinito potencial y más con todo lo que se nos viene de tecnologías de inteligencia artificial. Vos tenés más de, dijimos 22 años en la industria petrolera. Sí. ¿Qué te sigue sorprendiendo? Me sigue sorprendiendo cómo todo se cruza, cómo todo tiene que ver con todo, cómo las dinámicas desde lo más chiquitito, cómo el esfuerzo de una persona te mueve la aguja, de cuánto produce un pozo. Eso es, a ver, a mí esta industria me parece fascinante y si querés lo que me sorprende es que estamos en plena transformación. Probablemente hay muchísimas cosas que cuando yo empecé ya no son así. Recién hablábamos un montón de lo que es los datos, los sensores. Estaba pensando que hoy en un ratito, en un equipo de perforación, medís o sacás más data de la que sacabas por ahí en un mes cuando yo empecé a trabajar. O sea, la data... Solamente un ratito. Sí, decíamos que medís 70, 80 variables real time ahí desde la sala de control cuando estás perforando.
cuando estás operando la operación, o sea, se fue el perforador, pero estás produciendo entre planta, los pads, las baterías, estás con 1500 variables real time, como tenés una información constante que si lo tuviese que medir en gigabytes, probablemente en un día es más que lo que tenías en un mes hace 20. O sea, es una locura. Totalmente. Y todavía falta todo lo que le vamos a poner arriba. Bueno, eso, ¿no? porque eso, hay momentos que, y me lo dijiste varias veces en el momento de la nota, que dijiste, esto es otro nivel. O sea, ese momento, ¿cuándo fue? O sea, el momento donde dijiste, esto que estoy viendo es... Yo no puedo creer lo que estoy haciendo. Fortín de Piedra 2018, estando ahí, era mucho trabajo todo el tiempo, yendo entre pads y la oficina. Y me acuerdo un día en particular, una noche, pararme porque estaba cansado, estacionar a un rato y ver las luces encendidas de todos los equipos de perforación. Había 6 en ese momento a la vez, saca la cuenta en dólares. Más todos los equipos de terminación, teníamos 3 equipos de terminación, todo esto buscando llenar la planta lo antes posible para empezar a producir. Y ahí, estaba hace como un año trabajando ya, dije, wow. Hasta ese momento no había caído lo que era. Todos los días veía miles de personas, pero cuando miré ahí dije, pará, esto es una ciudad, estamos moviendo una tonelada de plata, esto hace un cambio sustancial para el país. Ahí dije, wow, ese fue mi momento, wow. ¿Y te imaginas muchos años más en esta industria? Es una industria que todavía evidentemente te apasiona y... Sí. O sea, por el concepto de nerd, viste, es alguien que profundiza mucho en temas, ¿no? Vos sos... Sí. Sos un nerd petrolero. Hablamos un montón de la parte petrolera, soy nerd de un montón de otras cosas más. Siempre me encantó el conocimiento per se, aprender cosas, la cultura general, y esta industria nunca se acaba todo lo que puedes aprender. Y además hay un montón de gente que cuando vos te le acercás de buena leche y se da cuenta de que de verdad querés aprender, te cuenta todo. Les encanta contar cómo funciona su trabajo cuando vas buena leche. Claro. Eso es fantástico, lo aprendí muy de chiquito en la industria. Trabajando en el Tordillo, en el primer establecimiento donde yo laburaba, poder quedarme en contingencias, que pasaba mucho que había que operar el campo con grupo reducido porque había un paro, un bloqueo. Quedarme ahí y poder participar de esa comunidad, ese equipo que se armaba, hacer una familia, aprendí. Creo que eso fue lo que terminó haciendo que siempre me quiera quedar acá. Pedro, gracias por haber venido, por haber tenido esta charla y por contarnos un poquito más tecnológicamente cómo funciona Vaca Muerta. Bueno, nosotros seguimos. Esto fue Error de Sistema, un capítulo especial, auspiciado por Tech Petrol, pero para saber un poquito más de cómo funciona la tecnología en Vaca Muerta.